Muy bien, vamos a ver el último tema del módulo. Les habíamos dicho en la introducción que tendríamos la última parte para ver lo referido a lo que son los libros canónicos, apócrifos o deuterocanónicos, ya que dentro de esta categoría encontramos también datos interesantes respecto a los libros sapienciales. Entonces vamos a partir de entender qué es el canon, qué son los libros apócrifos y qué son los libros deuterocanónicos. Obviamente tenemos que partir recordando que los libros canónicos son todos aquellos que forman parte de nuestra Biblia reformada y se consideran divinamente inspirados por Dios. Y esa inspiración plenaria y verbal. En el Antiguo Testamento entonces tenemos 39 libros y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, fuera de este canon que es el reconocido, el vigente y el aceptado en nuestra Biblia, tenemos a los libros apócrifos y también los libros deuterocanónicos. Primero, los apócrifos son todos aquellos libros que no forman parte del canon bíblico porque se reconoce que no fueron divinamente inspirados por Dios, por lo cual tienen carácter humano, y como estos tenemos muchos libros que históricamente hablan acerca de episodios que ocurrieron en la época en la cual fueron escritos los otros libros, pero que no fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, si bien tienen carácter histórico, un carácter moral, un carácter didáctico, pero no tienen un carácter de autoridad divina como el de la escritura en los libros canónicos, ya que no fueron libros inspirados por Dios. Ahora, dentro de los apócrifos tenemos un grupo interesante que son los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos fueron aquellos libros que eran parte de los apócrifos, y siendo parte de los apócrifos se los reconoció como parcialmente inspirados por la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica lo que hizo es reconocer estos libros como parcialmente inspirados y que forman parte complementaria del canon bíblico. Es por esa razón que la Biblia católica tiene mayor cantidad de libros que la Biblia evangélica, en todo caso la Biblia de la Reforma, porque se han incluido determinados libros apócrifos, pero reconociendo que no son totalmente inspirados, sino se los reconoce como parcialmente inspirados, lo cual es contrario a la escritura, ya que nos dice expresamente que toda la escritura es inspirada por Dios, así que no podríamos reconocer algún libro que sea parcialmente inspirado y otra parte humana. No existe eso. Entonces tenemos que partir de la idea del canon. ¿Cuál es el canon que nosotros tenemos para identificar cuáles son estos deuterocanónicos reconocidos por la Iglesia Católica? Los libros canónicos del Antiguo Testamento los conocen, están ahí. Esta es la biblioteca del Antiguo Testamento: el Pentateuco, los históricos, los poéticos y sapienciales, que es justo la materia que estamos estudiando, profetas mayores y profetas menores, los del Nuevo Testamento de igual manera. Ahora, la Biblia fue preservada por la obra del Señor a través de tantas generaciones, y partiendo desde lo que fueron los manuscritos, desde lo que fue el papiro, el pergamino, las códices, hasta lo que hoy tenemos en las versiones actuales. Y ahí es donde la Biblia se fue formando. Tenemos la revelación general, que es la naturaleza. A través de la conciencia el Señor se da a conocer a todos, revelación general, pero a sus hijos, como dice la escritura, a nosotros nos da la revelación especial para darse a conocer. Entonces ahí tenemos tres conceptos. La inspiración es muy importante entenderla, porque es la inspiración como una obra del Espíritu Santo.
para poder también darle a autores humanos aquella santa sabiduría para escribir directamente el mensaje que el Señor quiso transmitir por las diferentes generaciones. Tenemos el otro concepto importante, que es la iluminación, que está referida al entendimiento de la Escritura. El Espíritu Santo es el que nos da iluminación. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, pues no podríamos entender nada. Y podemos ver eso obviamente en personas que no son creyentes y están tratando de entender la Biblia. No lo logran, por más que ellos crean ser inteligentes, tener varios estudios, no van a entenderlo, porque la iluminación es obra del Espíritu Santo. Y recordemos la autoridad que tiene la Escritura para nosotros, la inerrancia, la infalibilidad, y obviamente cómo el Espíritu Santo hizo que esta Escritura que hoy tenemos haya sido preservada a lo largo de las diferentes generaciones. Entonces es importante recordar el canon, de dónde viene la palabra canon. Canon significa caña de medir, y ahí tenemos los libros, la lista de los libros inspirados, así lo podemos entender. Y la canonicidad es el proceso de reconocimiento de estos libros inspirados. Recuerden lo que veíamos en clase, sí, hubo una lucha para canonizar a Cantar de los Cantares, a Eclesiastés igual, pero ahora tenemos un canon cerrado, están canonizados y tenemos estos libros que se reconocen como inspirados. ¿Por qué? Porque se establece, uno, que fueron inspirados por Dios, se establece que estos libros tienen autoridad, que es nuestra autoridad, la Escritura es nuestra autoridad, la Iglesia se sustenta en la autoridad de las Escrituras, y obviamente que estos libros están reconocidos por los que fueron los padres de la Iglesia. Entonces tenemos ahora, fuera de todo esto, a los libros apócrifos. Apócrifo quiere decir básicamente las cosas ocultas, quiere decir escondido. Entonces, ¿dónde se definió todo esto? En el Concilio de Trento, entre 1545 al 1563, la Iglesia Católica toma esta decisión de reconocer los libros deuterocanónicos como una respuesta a lo que fue la Reforma Protestante. Entonces se los declaró como los deuterocanónicos y se los añadió. Pero esto tiene también su razón de ser y su explicación. Los reconocieron porque obviamente estos libros favorecen a la doctrina católica, a lo que ellos estaban pregonando, para poder también tener argumentos contra la Reforma Protestante. Básicamente estos libros contienen bastante doctrina católica y es importante leerlo en algún momento. Por ejemplo, está ahí lo que es la evocación mágica, aparece la justificación por limosnas, aparece ahí también lo que es el sacrificio en favor de los muertos, interceder por los que murieron en pecado, ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, o también lo que es el suicidio como una muerte noble. Esto está reconocido dentro de estos libros apócrifos y son errores doctrinales, pero que son asumidos por la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué era importante para nosotros verlo? Porque estamos en esta materia de libros poéticos y sapienciales, porque resulta que dentro de estos libros deuterocanónicos que están reconocidos por la Iglesia Católica, tenemos algunos libros sapienciales también que podemos recordar de nuestro conocimiento general. Por ejemplo, entre estos libros aparece lo que es el libro de sabiduría de Salomón, aparece el libro de Eclesiástico, que está en la Biblia católica, está ahí el sabiduría de Salomón, está el Eclesiástico, es decir, ellos, si estudiamos bajo la doctrina católica dentro de la materia de libros sapienciales, pues van a llevar esto también, sabiduría de Salomón y el Eclesiástico, que está junto con los otros libros añadidos como Judith, Tobías, Macabeos, como Baruch. O también recordemos que hay algunos libros que si bien son canónicos, pero lo que hacen los deuterocanónicos es añadirle algunos capítulos que no están, como en el caso de Esther, como en el caso de Daniel, aparecen añadidos. Entonces
Es importante para nosotros tener el conocimiento de esto, ver un poco y curiosear ahí en internet. Algunos de estos libros apócrifos de que ya están en internet, los podemos leer, sirven de cultura general, sirve para conocer un poco también lo que expone el autor, pero recordemos, no son inspirados y por lo tanto no pueden ser considerados como una autoridad en nuestra vida. Ahí tenemos más de 50 pretendidos evangelios, aparecen diferentes hechos, aparecen epístolas adicionales que podemos ir revisándolas para entender, pero si bien tienen un contenido histórico, no es para nada un contenido doctrinal aceptable y reconocido por todos nosotros. Entonces es importante conocerlo y meditar un poco en todo esto. Muy bien, gracias por su atención.